y también al Asia más cercana, ¿no? Y desde ahí, prácticamente en esta expansión de Occidente a prácticamente todos los países que hoy pueblan nuestro mundo. Yo creo que hace unos años, y eso es en lo que quiero tratar un poco, he llamado a mi presentación Grecia, el anhelo de lo puro, porque creo que precisamente Grecia hace todavía unos pocos años, diría yo unos 50 años tal vez, era considerada como la idea de lo puro. Una cultura era que se consideraba al parecer excepcional, con una visión absolutamente original e incomparable con las otras culturas de la antigüedad. No es extraño encontrarse todavía este tipo de expresiones en distintos libros de historia de la filosofía e inclusive libros de historia antigua, por, porque Grecia se consideraba así como una perla excepcional en el océano de todas las diversas culturas de la antigüedad. Palabras como democracia, armonía, filosofía, ciencia, razón, tenían a Grecia como su primera raíz y parecía que no se podía ir más allá. También así aparecía en exposiciones escolares. Es común que en la escuela misma, incluso en las carreras de filosofía, a veces incluso en las de filología, se hablara así de Grecia. Y no era extraño que autores tan importantes como Husserl en la Crisis, por ejemplo, reconociera en Grecia el origen del ideal que dio forma a Europa. Yo creo que ahora los estudios arqueológicos, no solo sobre Grecia, sino sobre las culturas que la antecedieron y que la circundaron, nos dan un retrato distinto de esta península y nos piden tal vez que reconozcamos mucho más comunicación e intercambios de lo que habíamos pensado. Sin embargo, eso no quita el peso a lo que la cultura griega puede ser todavía entre nosotros. Y quiero centrarme entonces en esta idea de lo puro o del ideal de lo puro y aventurar una hipótesis que Grecia nos ha dejado, esta idea de lo puro precisamente como anhelo, que lo que ha modelado realmente a Europa y a nuestro corazón en aspectos a veces muy cotidianos y muy íntimos de nuestras sociedades, de nuestra vida, incluso personal, es esta idea de lo puro como anhelo. Propongo dar entonces, por el tiempo que tenemos, unos pasos que van a ser necesariamente unos saltos, que irían de Hesíodo a Parménides y finalmente a Platón, y la maravillosa construcción que Platón hará del daimon, de esa figura intermedia, ambigua, y sin embargo en absoluto extraña al ámbito de la pureza, y más bien una encarnación del deseo de la pureza. Esto que quiero proponer en esta tarde, y espero que el tiempo me dé para esto, pero lo quiero proponer en esta tarde, inicia con la denuncia de un engaño. Es sorprendente cómo empieza la teogonía de Hesíodo, con las musas que lo visitan cuando él está cuidando su rebaño en los pies del monte Helicón, y le hacen iniciar su canto con la denuncia casi sacrílega de un juego engañoso en el que ellas se encuentran, en que ellas manejan a su capricho en realidad, y en el que sin nombrarlo podría haber caído el mismo Homero, el otro poeta sagrado de Grecia, con mucha más prensa hoy en día que Hesíodo. Este engaño posible de Homero fue lo que puso en duda a los jueces de un mítico concurso entre los dos poetas que decidieron darle a cada uno la victoria por distintas razones. A Homero por cantar la guerra y a Hesíodo por cantar la paz. Y esa paz es de lo que quisiera hablarles hoy en este día. Y es de lo que quisieron hablarle también las musas al pastor, a ese pastor divino del Helicón, o más bien para la cual le infundieron esa voz divina, porque en Grecia los hombres cuando hablan y cuando dicen verdades y todo, no es que hablen con su propia voz, sino que más bien toman la voz divina en préstamo para que puedan alabar con himnos la estirpe de los felices sempiternos, como nos dirá Hesíodo. Ahora nos queda una pregunta ante esa denuncia del juego engañoso. Nos queda la pregunta si de verdad Hesíodo en ese momento estaba cantando verdades o había caído también en el juego de las mentiras. El canto no nos lo deja saber y tal vez no podamos dilucidarlo nunca, pero sí nos da una pista, sin embargo, de cómo que tendría que sonar esa verdad en un oído griego. Y ahí es donde quiero centrarme en esta reflexión sobre lo puro en Grecia, porque para que la verdad lo sea, y perdónenme el pleonasmo, pero para que lo sea de veras, en esa expresión que tenemos nosotros en el castellano, tiene que resonar al unísono presente, pasado y futuro. Mostrar esa unión no como una especie de ahora eterno o presente eterno, sino como algo todavía más inconcebible, como un sin tiempo, o en términos griegos, sin cambio, sin paso, sin uno y otro, sin el ahora sí y luego no, sin el ahora que recoge el tiempo,
sin el anuncio de la hora que viene. Es una especie de imposible en el que nos movemos, pero que sin embargo nos seduce precisamente por su pureza y su imposibilidad. Ese unísono imposible es el que parece oír resonar el pastor del Helicón, y con el que viene la definición de la paz que los jueces parecen escuchar en su canto. La paz pura, la que no se conquista, la que no se espera, sino que simplemente es. Esa paz va a llenar los oídos de sus jueces, que como todos los griegos y tal vez como todos nosotros, la encontrarán tan imposible como para tener que premiar la guerra de Homero, que les habla muy cercanamente, haciendo referencia a guerras iniciadas y suspendidas por pasiones humanas y divinas, que inicia con una cólera, la de las dioses ofendidas por Paris, y se suspende por un momento con la cólera de Aquiles ante la traición de Agamenón, que le arrebata a su Briseida. En esas suspensiones que se juega la Ilíada. Y de eso los jueces, los griegos, saben mucho, de la guerra conocen muy bien de esos arrebatos que nos llevan a luchar, conocen muy bien de esos fragores en los que nos vemos de pronto involucrados. Y en cambio, de la paz de Hesiodo, no conocen mucho. Más bien, no saben siquiera si pueden conocer. La paz de Hesiodo les seduce por imposible. No es ni siquiera extraña, porque saben y saben bien qué es lo que no se puede dar. No en el régimen del aquí, no en el régimen del ahora. Esa paz es el siempre, que los sabios cantarán también como fisis, naturaleza, ciclo de generaciones, que siendo todo, no nace ni muere. No es ahora y luego no. No es antes y después. No está aquí y luego allá. En ellas se miran las generaciones. Ciertamente, cuando miramos nosotros la fisis desde nuestra muy particular perspectiva, lo que vemos es aquí y luego no, allá y luego acá, etcétera. Esa generación a la que va a iniciar el pensamiento griego ya en Anaximandro, que va a dar el fundamento, digamos, del asombro griego, pero el fundamento de ese asombro está precisamente en esta dualidad, que nuestra mirada nos presenta una generación y sin embargo debajo de esa mirada está precisamente el siempre de la naturaleza. Porque la generación no se presenta en la naturaleza como algo que la componga, sino más bien como su engaño, como su apariencia, como el resultado de una impura mirada a su pureza. Quiero dar entonces el siguiente paso en este recorrido. Hesiodo nos pone, digamos, en esa pureza que está escuchando, y esa pureza le está hablando de que hay algo más ahí de lo que Homero ha cantado, y hay algo más incluso de las generaciones de los dioses de las que ha hablado. Pero tal vez fue Parménides quien mejor puede ayudarnos a mirar esta interpretación y a centrar el anhelo de pureza y la imposición radical de esa pureza que se da en el pensamiento griego. Otra vez se trata de un rapto místico-racional. La forma en que Parménides habla es la de un carro alado que corre una carretera a una velocidad impresionante, que aterra a la auriga, que aterra al que lleva el carro, pero que otra vez es conducido por las musas. Ellas son las que conducen su viaje. Ellas son las que lo llevan hasta el final, hasta las puertas de la noche, las que lo hacen atravesarlo, y ahí es una diosa quien le deja conocer la frontera infranqueable entre la verdad pura y una, redonda y una, como dirán múltiples veces en el canto Parménides, y la opinión, que nos deslumbra con sus múltiples brillos y sonoras contradicciones. No es Parménides, se me dirá, con quien inicia la aventura de dar testimonio de la pureza, en medio de la impureza. Eso creo que todas las personas que nos hemos acercado de alguna manera a los albores de la filosofía griega, a esos filósofos que no se llamaban a sí mismos filósofos, sino que ostentaron no por sí mismos, sino por otros el nombre de sabios, y que fueron dando los primeros pasos en esta reflexión de una pureza atestiguada por una mirada impura, son como los primeros testigos que anteceden todavía a Parménides. Quiero solamente recordar algunos, sí, pero me centraré en Parménides por cuestiones básicamente del tiempo. Podemos ver esa mirada impura tal vez en los pensamientos ya de Anaxímenes, en lo que afirma él del aire purísimo,
que sin embargo se condensa y rarifica y entonces genera con esa condensación y rarificación todas las formas distintas que conocemos en las generaciones del mundo. Por supuesto que lo podríamos ver también en Anaximandro y su Aperon. Lo podríamos, aunque el Aperon queda siempre un poco ambiguo cuando da el siguiente paso hacia el germen. En Heráclito y su Logos, que unifica sin cancelar la oposición. Pero me centraré en Parménides porque ahí el testimonio toma también la figura más pura, la de la contradicción de las vías. Cuando uno toma eso que Aristóteles nos va a heredar en la forma, digamos, de principios básicos de la lógica y para Aristóteles también de la metafísica, la contradicción lo que hace es precisamente ponernos en la vía de la pureza, en la vía de lo puro, que pide la opción racional del hombre que la enfrenta por una u otra vía. Tiene que tomar una opción y esa opción tiene que tomarse una vía o la otra, la de la verdad o la de la opinión. La de la verdad segura, redonda, o de la opinión que va cambiando. La diosa le pide que considere, sin embargo, lo que ella dice, porque no se trata tampoco de una especie de sometimiento, no le impone la voz con la que debe cantar, sino que reconoce que su voz propia, la de Parménides, y en eso está tal vez lo impresionante de este autor, puede discernir el sentimiento de lo verdadero, del de la confusión y del ofuscamiento. Pero me pregunto yo, ¿cómo puede ser esto si la ofuscación es lo que pareciera que es nuestra parte, la moira, lo nuestro, lo propio? La diosa ha puesto en claro también que esa vía de la opinión es vía de los mortales, que prefieren confundirse con duplicaciones de lo que debería ser reconocido como uno, y que también prefieren olvidar que es eso lo que han preferido, al grado que naturalizan sus contradicciones. Es como si los humanos repitieran la intención de Zeus, cuando ya no en el orden de la primera justicia de Temis, la hija de la unión primordial de Gea y Urano, que en la retribución del crimen del hijo contra el padre, de Cronos contra Urano, que responde a su vez a la violencia del padre contra la madre, ha hecho ya imposible la paz. Zeus, sin embargo, decide en esa injusticia primordial inventar un nuevo reparto y, por decirlo así, una nueva justicia, su hija, Dike, una nueva justicia que logre una paz, pero que ya no es la paz pura, es una paz negociada entre los tres principales hermanos para que se repartan el mundo, el inframundo y el Olimpo. Y así parece que ha pasado también con los humanos. Cuando estamos sumergidos en un caos de sentimientos e intereses al encuentro de lo que es, decidimos ser nosotros los que repartimos las posiciones, los que ponemos los nombres, ordenamos las jerarquías y establecemos los términos de la paz. Tal vez lo importante de la segunda parte del canto de Parménides, esta vía de la opinión, es precisamente que nos hace conscientes de que eso es lo nuestro y eso es lo que hemos venido haciendo. Porque todos sabemos, y por eso, sin embargo, la diosa nos puede pedir considerar racionalmente esta opción. Todos sabemos, Zeus y los mortales también sabemos, que este reparto es frágil y que sobre ellos pende la justicia pura con esa salvaje puridad, con esa salvaje pureza que llama a un Dionisos, al hijo menor de Zeus, para reparar el segundo crimen contra Cronos, o a una especie de embriaguez razonada, como en Parménides, que pueda asumir y descansar en la única y redonda verdad. Me pregunto si no querría Parménides tal vez proponer precisamente una respuesta a la fragilidad del reparto de Zeus, al insistir tan fuertemente en esa puridad y en esa pureza de la verdad una y redonda, que no fuera la de la embriaguez del vino y la manía, sino la consideración pausada y humilde de la verdad que se impone por sí. Tal vez quería purificar así lo que podría haber sido una solución todavía frágil en Hesiodo. No es que quisiera contradecir la intención del pastor poeta, sino que quería continuarla en un tono más propio del hombre de gobierno y del legislador que efectivamente era. Sí, había que dominar las pasiones, había que purificar la consideración de todo apresuramiento para que el testimonio se convirtiera en algo que cualquiera pudiera aceptar, si se le daban las condiciones de paz que necesitaba para sentir y dejarse poseer también por esa verdad. La labor propagandística de Zenón de Elea en las distintas islas de Grecia, llegando casi seguramente a Atenas, seguiría fielmente esta convicción. Los argumentos que proponía habrían de detener la loca carrera de quienes creen que lo que se sabe de hecho
Da por sentado que lo podemos justificar, que podemos dar razón de él, y entonces nos hace descubrir esa bicranealidad en la que estamos constituidos, aceptarla con humildad y dejarnos conducir a la consideración pausada de la una y redonda verdad, sabiendo que vivimos en la confusa y loca opinión. Pero ahí es donde está el otro paso que quisiera que diéramos en este breve repaso, en esta breve consideración. Si hay en nosotros esa capacidad de considerar la verdad redonda, una, entonces hemos de reconocer que la contradicción ha sido llevada al núcleo de nuestra propia identidad. ¿Qué es lo que somos? Si teníamos que elegir en vías, en realidad, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos en verdad cuando nos contemplamos en la redonda verdad? ¿Qué si podemos siquiera pensarnos en la posibilidad de decir algo que hay, que existe esa verdad, en contraste a lo que nos salta a la vista, a la otra e inmediata verdad, entre comillas, de la opinión? Algo en nosotros hay que es ausencia, que no es todavía con la forma de lo que no puede ser, que todavía no tenemos esa forma nosotros para poderla ver. Todavía no somos aquello en lo que podamos de verdad hacernos descansar en la verdad. No somos todavía eso, o tal vez en algún momento lo dejamos de ser. Hemos sido colocados en el tiempo, o tal vez es porque nosotros somos precisamente la verdad del tiempo. Porque ¿cómo puede hacerse una consideración pausada como la que pide Parménides si no es precisamente dándole tiempo? Creo que Platón es quien puede llevarnos en esta nueva etapa de nuestra exposición, que obviamente avanza a saltos. No pienso agotar su pensamiento, cosa que además pienso que es imposible, sino que simplemente quisiera recuperar una figura que viene a mostrar la novedad que con Parménides hemos descubierto. El metaxi, el intermedio, el que está entre, que es apertura a los extremos, a lo puro de un lado y a lo puro, pero puramente impuro, del otro lado. Daimon es el nombre que el mito le otorga a Platón, o más bien a Sócrates, o tal vez a Diótima, porque la tradición del nombre tiene una explícita genealogía en el diálogo del banquete, para nombrar a quien vive en esta condición intermedia. Entre la plenitud y la pobreza ha nacido cuando el intermedio se llama amor. Y es ahí donde lo puro toma lugar, en ese entre como lo que no está ahí, pero se anhela, se desea, se busca sin alcanzarlo, pero haciendo posible en la búsqueda que se engendre a otro buscador, a otro intermedio, a otro más para anhelar. El gozo del daimon, que es Eros, no está precisamente en apropiarse de lo puro o dejarse poseer por él. Su parte está en gozar su deseo. Esa es su moira. Y dejar que su gozo se refleje en otra alma, en otra vida, para que ella también goce y vibre por aquello que en su ausencia le eleva y le hace transmutarse en algo un poco más parecido a lo que anhela. Lo puro no se alcanza. La ambigüedad no se destruye. Lo impuro no nos posee tampoco por entero. En los tres casos estamos en lo histórico, en el hacer camino, en el transitar, en el en medio. Y tal vez haber tomado ese reto es lo que caracteriza a la Grecia que todavía somos. Si nos acercamos a lo impuro, podemos quedar perdidos y en olvido, pero no nos hacemos impuros por entero. Si nos acercamos a lo puro, entramos en la lógica de la mímesis y la semejanza, pero no se constituye una pura identidad. Seguimos siendo ambigüedad, pero en ella podemos encontrar la parte que nos toca, el bien que nos ha sido otorgado. Ser amantes de lo puro, anhelantes de lo que no alcanzamos, pero que no deja de seducirnos, dándonos esa humilde esperanza que se refleja en la famosa alegoría de la caverna, casi en el momento ya culminante de esta alegoría, cuando Sócrates en la República dice a su interlocutor: finalmente, pienso, estoy usando la traducción de Gredos, podría percibir el sol no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito.
este pienso que dice Sócrates y que nosotros pasamos rápidamente por alto y que su interlocutor mismo pasa también por alto porque contrasta el pienso prudente de Sócrates con el necesariamente que enseguida lanza su interlocutor. Me parece que refleja esa convicción de la pertenencia a la ambigüedad, donde la pureza de lo necesario queda como un anhelo que aquí se expresa como un pienso. Ese pienso es la marca de nuestro intermedio, es la marca de nuestro lugar. El pensamiento en Grecia, creo, es entonces deseo, extensión de sí para alcanzar lo inalcanzable, sea lo puro superior o después en Aristóteles su progenie, también la extraordinaria materia pura, primordial, potencia pura, que el sabio no sabe cómo acomodar en su sistema. Pero esta epopeya de alcanzar lo inalcanzable, lo que hace es precisamente engendrarnos como buscadores, como anhelantes, como quienes desean. Para el estagirita, para Aristóteles, lo puro del acto puede ser colocado en el pináculo de su sistema y recibir un nombre, Theos. Pero ¿cómo podría nombrarse la materia pura, la potencia pura? ¿Dónde se colocaría? Tal vez, y aventuro esta hipótesis, ¿no sería ella más bien otra forma de llamar, tal vez más inadecuadamente, ese deseo que Platón descubrió en el núcleo de lo más vivo de nuestra vida, es decir, en aquello que hemos llamado nuestra alma y que los griegos significaron con esa palabra que significaba también mariposa, psique? ¿No sería precisamente el deseo que el demiurgo, esa otra figura intermedia, colocó en el corazón del mundo, del todo, de la fisis, como su alma, como el alma del mundo? Yo propongo dejar estas preguntas para la reflexión, para que podamos seguir conversando y para que Grecia tal vez pueda seguirnos engendrando en ese anhelo, en ese deseo, en esa búsqueda, en ese camino que nos haga también a nosotros capaces de engendrar a otros que sigan también la vía del deseo. Pues de nuevo, muchísimas gracias a quienes han hecho el honor de invitarme a esta presentación. Agradezco su esfuerzo por la que tenemos esta revista y pues un abrazo a todos y a todas. Agradecemos al doctor Pedro Antonio Reyes Linares por su participación especial y continuamos así con nuestro siguiente ponente, Irving Josafat Montes Espinosa. Es director general, coeditor y escritor de la revista Dracma. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Se ha especializado en ramas de Filosofía Estética y Filosofía Política en este mismo instituto y en la Universidad de Salamanca, USAL. Ha sido profesor de Filosofía en el Instituto Superior Intercultural AYUC, ICIA, y ha trabajado en diversos proyectos de difusión cultural como El Bigote de Nietzsche y la revista Autarquía. Los dejo a continuación en las manos de Irving Josafat Montes Espinosa. Perdón, ¿me escucha? Bueno, muchas gracias. Preparé una pequeña ponencia sobre el helenismo en México. Quiero trazar un paralelismo entre la cultura helénica y la cultura mexicana, un poco para tratar de entender cómo es que leyendo los textos griegos, atendiendo tanto a los textos considerados filosóficos como a los textos considerados literarios o filológicos, se puede entender un poco eso que se buscó mucho en el nacionalismo mexicano, que trataba sobre qué es la esencia del mexicano, ¿no? ¿Qué es la mexicanidad? Les leo el texto que preparé, es un texto dedicado a Alfonso Alfaro Barreto, un maestro mío muy querido. México es el relato que se cuenta de sí mismo. Los mexicanos somos hijos de un ensueño vasconcelista que vaticina un futuro glorioso para nosotros, la llamada raza cósmica, una raza cuyo sino es el continuo mestizaje prolongado hasta la entelequia, hasta una paz perpetua nacida en este crisol barroco llamado México,
En este país, escribía Carlos Fuentes, cuya geografía, desde la península de Baja California hasta la península de Yucatán, se asemeja al cuerno de la abundancia. Para decir raza cósmica, es permisible utilizar otro término, uno que se resignifica Octavio Paz, hijos de la chingada. Solo en México, una expresión refinada y políticamente correcta como la de raza cósmica puede ser sinónimo de hijos de la chingada. Ambas expresiones se encubren mutuamente, se contienen cual muñeca rusa, una es eufemismo de la otra y cada cual guarda su propia verdad. Decir que somos la raza cósmica es decir que tenemos, como mexicanos, una misión en el devenir de la historia. Hegel. La frase es en sí misma aspiracional. Decir que somos unos hijos de la chingada es decir que en nuestra génesis llevamos ya un lastre, el lastre de la culpa y de la vergüenza. La chingada es la madre violada, Mesoamérica. De ella heredamos la vergüenza de quien adivina su violación y se entrega a ella. El que chinga, el que viola, es el padre, padre blanco y barbado, el español. De él la culpa de ser el huésped traidor que, cual París, traiciona el pacto de hospitalidad que le brinda Moctezuma y termina raptando, como antaño los mismos hombres blancos habían raptado Europa, a otra doncella, una muchacha morena, impoluta, de ojos hartos negros como la noche de Tenochtitlan, llamada América. Producto de la violación, nosotros, los chingados, los mestizos, los mexicanos. De pie en la proa, erectos los mástiles como falos que ya adivinan la húmeda tierra fértil de islas aún sin nombre, desplegadas las velas que se ofrecen blancas y tersas a los raudos vientos del Atlántico, va, viene, parte o regresa Ulises. Pero no es el mismo Ulises que partió de Troya hacia Ítaca, ni es Penélope la mujer que lo espera. Este Ulises es otro y es el mismo. Para términos históricos es indudablemente otro. Para términos míticos es indudablemente el mismo. Los historiadores no se atreven a admitir que el que navega de pie en la proa es Ulises. Ellos prefieren llamarle Cristóbal Colón, porque su ciencia no sabe de igualdad, sino de diferencias. Su ciencia no alcanza a vislumbrar eso que el mito griego sí, que el tiempo es un infinito devenir cíclico de lo mismo. Tampoco dirán que es Penélope la que espera a este Ulises llamado por ellos Cristóbal Colón, al otro lado del anchuroso y canoso mar. Es más, dirán que no lo espera mujer alguna, pero mienten porque es verdad que al otro lado lo espera Penélope, pero esta Penélope tiene el rostro de América y su tejido, que hilvana de noche y desilvana de día, son las constelaciones que aztecas y mayas, pretendientes suyos, han aprendido a contemplar desde la penumbra. América ya lo sabe. Sabe que su destino es el rapto y se lo dice a Moctezuma a través de nigromantes, a través del hervor del lago de Texcoco, a través de pájaros con un espejo en la cabeza, a través del mar inquieto que parece querer sacudirse del lomo las tres carabelas que en lontananza se acercan. Colón, el Ulises genovés, enviado por la corona española, todavía no sabe que su viaje de ida es un viaje de regreso. Colón ha partido de la Finisterre, el fin de la tierra, recuérdense que así le decían a España, para llegar a la Finisterre, el otro confín terráqueo. Desde entonces, la bandera española llevará grabada esta hazaña como hazaña fundacional de su patria en su blasón, plus ultra, más allá. España, la Finisterre, se encuentra más allá del inabarcable océano, con la Finisterre, con México, con un espejo de sí misma, en el que reconocerá su semejanza, pero verá con celos su insalvable diferencia. Celos insoportables, porque llegará el día en que España haga de esa tierra antípoda, a fuerza de espada y de cruces, una imagen de sí misma, una extensión de su monacal soledad, un eco de su propia lengua. Hará de esa tierra la nueva España. Y si ya España era esa tierra lejana, a la que fácilmente se entra, pero de la que difícilmente se sale, muchos siglos después, la nueva España, más tarde también llamada México, será también, para los migrantes sudamericanos, esa tierra fatal, inconmensurable como el desierto de Sonora, en la que entran muchos, pero pocos salen. El resto de la historia es la historia ya contada, ya sabida. Colón llega a América, la descubre como un novio descubre el velo de su futura esposa. O'Gorman dice que la inventa. Tiene razón, porque América no tiene nombre todavía, y su rostro es otro, y su lengua otra, y su mirada otra. La mirada que conocemos de América es una mirada melancólica, de amanecer lento, aletargado. La mirada que entonces tenía aquella doncella, antes de la llegada de Colón, nos es incognoscible, siquiera imaginable. Colón inventa América, y nunca lo sabrá,
Le moldea el rostro, le dibuja la mirada y se muere con la inocencia de que no es consciente de sus hazañas y de sus pecados. 14 años después de las nupcias con América, Colón duerme eternamente el sueño de los justos. América no. América no puede dormir, padece de insomnio, recuerda incesantemente el día de su casamiento obligado, injusticia irremediable, y cuando a veces le da por soñar, hombres rubios se le aparecen en sueños y se encargan de recordarle el día de su violación. Después de Colón está otro hombre, pero este hombre no es reminiscencia de Ulises, lo es de París. Hernán Cortés raptará América como París alguna vez raptó a Helena, pero a diferencia de París, y por esas ironías de la historia y de la vida, Cortés no estará presente en la noche del rapto. El día exacto en que América será raptada por Occidente es el día de la matanza del Templo Mayor, y son los hombres de Cortés quienes perpetúan el eterno crimen. Sobre todo es Pedro de Alvarado, quien lanza la piedra y a quien la historia ya no le permitirá jamás esconder la mano. Es justo aquí donde comienza la toma de Tenochtitlan. Es este el preludio de la conquista, el rapto de América, la violación, el nacimiento cruento y traumático del hombre mexicano. Homero canta la guerra de Troya, que se desata en el rapto de Helena, y su historia es incuestionable y diáfana, como diáfana es Grecia. En México son dos los relatos de la matanza del Templo Mayor, dos versiones que se oponen, se confunden y se contradicen, como contradictorio y confuso es México. La primera de las versiones es la versión de los indígenas informantes de Sahagún. La segunda es la de los españoles, escrita por Bernal Díaz del Castillo. En una, los españoles atacan a traición a los mexicas en las celebraciones a Huitzilopochtli. En la otra, son los indígenas los que atacan primero a sus huéspedes. Retomando la frase del expresidente que más vidas le ha costado a este país, haya sido como haya sido, la matanza perpetuada queda escrita en el acta de nacimiento de México, y desde entonces las matanzas serán el pan de cada día en esta tierra de los chingados. Dicen los intelectuales de la posrevolución, apologistas del mestizaje, que nuestra estirpe está condenada a la dualidad. Somos, defienden ellos, mitad indígenas, mitad españoles. Pero hay algo de falso en esta noción, un engaño que pasa desapercibido, y es que de nuestro indigenismo sabemos muy poco, casi nada. Códices, informantes, testimonios, textos, glifos, todos ajenos, inaccesibles, indescifrables, intervenidos por manos clericales, lapidadas por la moral cristiana e irremediablemente ocultos a nuestros ojos occidentales. Nada ya de la mirada de América antes de ser América, nada de las noches sacrificiales, ni de los sueños, ni de la palabra corriente, baladí, de unos hombres que tienen ahora el rostro del barro, el rostro del jade, el rostro enterregado del sepulcro, el rostro de todos los rostros. No, nada de nada, solo un verso de Neruda. Piedra en la piedra, el hombre, ¿dónde estuvo? Aire en el aire, el hombre, ¿dónde estuvo? Tiempo en el tiempo, el hombre, ¿dónde estuvo? Estuvo. Sabemos eso y nada más. El mundo indígena de nuestros tiempos fue el primero en develar el engaño. Nosotros no somos eso, ni los indígenas de antaño, ni los mestizos de ahora. En el fondo, esto es el levantamiento zapatista del 94, la caída de un relato, de un ensueño vasconcelista, de un país. El error quizá no estuvo en el relato, sino en contarlo mal. Y si el error es contarlo mal, hay que volver al punto de partida para ver si acaso es posible contarlo bien. Es ya un vicio occidental ese de replicar la teleología cristiana, que es la siguiente. El hombre vive en el paraíso, el hombre cae al mundo de la corrupción, el hombre retorna donde cayó. Es el mismo relato que cuenta la Ilustración y sobre el que Europa erige su conciencia continental. El hombre vive en el esplendor de la cultura grecolatina, el hombre cae al mundo del oscurantismo, el hombre retorna al esplendor, al siglo de las luces. Cual círculo vicioso, la historia del retorno al punto de partida, como sinónimo de reivindicación o religación, es repetida en el relato del mestizaje mexicano. El hombre indígena vive en la inocencia, el hombre español lo hace caer del estado de inocencia al corromper la conquista, el hombre mexicano, nacido de esta corrupción, ha de volver a ese estado primigenio de inocencia. Para muestra de esto, véanse los murales de Orozco en el Hospicio Cabañas, ¿no? Y la película de Incest, Que viva México. Es exactamente el mismo relato teológico y teleológico. El relato es el mismo. Los personajes y los matices son diferentes. En el primero, los que se reivindican son los cristianos. En el segundo, los europeos. En el tercero, los mexicanos.
El primero se asume como relato teológico, el segundo como un proyecto filosófico, el tercero como un proyecto político. Religión, filosofía, política, todos prismas distintos mirando a un solo punto, prismas distintos hechos de un mismo cristal, forjados en un mismo sitio, en la cultura helénica. Es cierto, al igual que los ilustrados, nuestro relato patriótico ha sido labrado con la materia prima del cristianismo. Somos hijos de la cultura cristiana e incluso en los arranques eufóricos más reformistas y anticlericales nos narramos letanías bíblicas maquilladas de discursos liberales. Pero si algo separa el cristianismo del judaísmo y le da un rostro reconocible, es su encuentro y su asimilación de la cultura helénica. Y hay algo de irremediablemente falso en esto que digo, porque quizá nunca sabremos si fue el judocristianismo el que asimiló a las culturas orientales y a la cultura helénica, o si fueron las culturas orientales en conjunto con la cultura helénica la que asimiló al judeocristianismo. Sabemos, por este historiador de la Sorbona, Charles Guimbert, que fue el encuentro de los apóstoles con los judíos helenizados lo que moldeó la religión cristiana. Sabemos que fue Pablo quien resignificó la doctrina de Jesús y lo hizo además en Tarso, una ciudad absorbida por la cultura helénica. Y sabemos también que los cultos orientales que recoge e incorpora el cristianismo primitivo eran herederos de los misterios órficos nacidos en la Grecia antigua. Detrás de nuestro devoto cristianismo está la Grecia helénica, y detrás del relato teleológico de la salvación y la relegación cristiana está otro, el relato odiseico, el relato del regreso, del nostos, dicen los griegos. Es el mismo nostos del hombre ilustrado y del hombre mestizo, el anhelo del regreso a una tierra perdida, a una inocencia violentada. Queriendo separarse del México colonial, del México novohispano, el intelectual pro mestizo replica los vicios de Occidente, el relato homérico y cristiano del nostos, por supuesto, pero también el vicio del pensamiento binario. Que la mexicanidad consista en un dualismo entre lo español y lo indígena, nos deja con una madre muda y un padre que nos ha abandonado. Desde el aletargamiento de su insomnio, América ya no habla, y la España de la conquista ya no es la España de ahora. Si, como dice Ortega y Gasset, España era el problema, Europa la solución, y Europa significaba la Francia ilustrada, entonces España, la España barroca que engendró al hombre mexicano, dejó de ser España el día en que quiso ser Francia. Para nosotros los mexicanos, estirpe nacida de una España de antaño que inocula a América con el roce de su espada, como alguna vez Zeus engendró otra estirpe con el solo roce de su mano, nos quedan los miedos del padre, el horror vacui, el horror al vacío, el barroco. Barroco clerical que brota, se oculta y vuelve a resurgir episódicamente en los intermedios de ese intento por alumbrar a México con la luz de la Ilustración, porque en México todo es posible, y con la llegada de Maximiliano de Habsburgo nos quedó claro que si México no iba a la Ilustración venía a México. Ilustración que aspiraba a una pureza de inicio fracasada, porque si es verdad que México es, en esencia, barroco, tiene entonces la forma de un crisol, de un molcajete, mejor dicho, que todo lo reduce, lo mezcla, lo confunde y lo incorpora, sin clarificar ni distinguir aquello que engulle. Pero la historia de México no es una historia, es un mito. Y es que siempre vuelve al punto de partida, de tal manera que el trayecto puede o no contarse. El México barroco es un México cristianizado, y por cristianizado, helénico. El México reformista retoma las ideas liberales de los ilustrados, las cuales abrevan del mundo grecolatino, del mundo helénico. Todo nos lleva al punto de partida. Todos los caminos conducen a Roma, y la historia de México no es la excepción. No es nuestro mal el contarnos nuestra historia con los vicios narrativos de Occidente. El mal es pensar que no los tenemos. México replica la historia de Occidente porque es un país occidental, y algo más, y ese algo más es un quién sabe. En el inicio de nuestra historia está Homero. Hay un rapto, un estupro y una guerra. Está Platón. Hay una idea de universalidad, un pensarnos idéticamente, una persecución de la verdad. Está Aristóteles. Y está también más de una historia trágica que remite a las tragedias de Eurípides. Hay también, y sobre todo, un relato. De pie en la proa, erectos los mástiles como falos que ya adivina la húmeda tierra fértil de islas aún sin nombre. Desplegadas las velas que se ofrecen blancas y tersas a los raudos vientos del Atlántico, va, viene, parte o regresa Ulises. Pero no es el mismo Ulises que partió de Troya hacia Ítaca, ni es Penélope la mujer que lo espera. Este Ulises es otro y es el mismo.
Los historiadores no se atreven a admitir que el que navega de pie en la proa es Ulises. Ellos prefieren llamarle Cristóbal Colón. Muchas gracias. Agradecemos a Irving Josafat Montes Espinosa por su excelente ponencia y continuamos con nuestro siguiente ponente. Damián Díaz Gutiérrez, encargado de diseño, codirector de producción y escritor en la revista Dracma. Es licenciado en Ingeniería Química en la Universidad de Guadalajara, UDG. Tiene una maestría en Administración por la Universidad Enrique Díaz de León y la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Ha trabajado en laboratorios de gobierno CNA y en diversos sectores de la iniciativa privada, Grupo GAM, CP Claire, como también en áreas de investigación en electrónica internacional, Sumida Remtech, SRC Devices. Desde hace 5 años es director general de la empresa Laibon de México, encargándose de la expansión global de la empresa. Ha sido profesor desde 1998 en diversas instituciones educativas y actualmente es miembro de la Academia de Profesores de la Universidad Tecnológica UNITEC. Además, es autor de 3 libros de poesía. Los dejo a continuación en manos de Damián Díaz Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes, espero que me escuchen. Qué gusto que estén aquí con nosotros compartiendo este sueño, este coloquio que hacemos con mucho gusto entre todos nuestros compañeros. Voy a compartir la pantalla, tengo preparada una ligera presentación muy sencilla y que va a hilar un poco el tema en conjunto con lo que ya nos dijeron el doctor Pedro y Irving, que va de la mano. Entonces, permítame compartirles la pantalla. No sé si ahí ya la tenemos compartida. Sí, adelante, Damián. Sí, ya se ve. Es que yo no la alcanzo a revisar. A ver bien. O sea, ahí se ve mejor. Se ve excelente. Muy bien. Bueno, pues empecemos. En el tema de la genealogía de una identidad, y lo pongo como pregunta, y dejo esta pequeña oración, ese gran vacío que nos sostiene. Realmente comenzaré citando a 2 pensadores para poner más o menos en línea lo que pretendo exponerles. Tenemos la primera que dice: pensar ni consuela ni hace feliz. Pensar se arrastra lánguidamente como una perversión. Pensar se repite. Con aplicación sobre un teatro, pensar se echa de golpe fuera del cubilete de los dados. Y cuando el azar y el teatro y la perversión entran en resonancia, cuando el azar quiere que entre los 3 haya resonancia, entonces el pensamiento es un trance y entonces realmente vale la pena pensar. De todo lo que sucede no comprenderás, no percibirás más que lo que se ha convertido en inteligible, porque ha sido cuidadosamente extraído del pasado y, hablando con propiedad, ha sido seleccionado para hacer ininteligible el resto. Frases de Gilles Deleuze y de Foucault. Empezando con esto, que hablaremos sobre la genealogía. Empecemos hablando sobre el origen de lo enunciable. Realmente todo comienza como una narración, como un mito, como una leyenda, quizá un cuento. Todo es dicho, contado y algunas veces hasta es afirmado. Hay casos cuya afirmación trae consigo una validez otorgada en el acto de su enunciación. Los hechos nacen, viven, actúan y perecen. Luego entonces su conexión se hace evidente. La historia comienza. La causalidad de la narración ha sido estudiada y entonces se acepta. Las perennes situaciones alternas, esas que no sobreviven, esas que no son consideradas oficiales, quedan inmiscuidas en las que caminarán por la cultura como reales, como lo acontecido, cuyas pruebas son el soporte de lo que nosotros consideramos validez. La historia nace, la historia se acepta, se modifica, se entrelaza, se cuenta,
Su veracidad comienza y la narración ahora es sin duda la correcta. La historia también se crea y hace al hombre héroe, villano, protagónico o simplemente una Z. La formación histórica es tal cual, la estructura narrativa es la autorizada, la que formará la generación venidera. Pongo este ejemplo en lo que se acepta, lo que pasó, lo que se acepta y lo que se olvida. Año con año, siglo tras siglo, es un esquema que nos invita a pensar cómo está escrita la historia. Estas formaciones características por contener cosas, palabras, lenguajes, conceptos, significados y contextos, contenidos y expresiones de aquello que es visible y lo que es decible, son parte de la distribución que hace la historia para ser, como dije antes, formalmente contada. El sentido histórico hace un alto en el devenir ante la premisa contundente de que Occidente es el hijo de Grecia o el hijo de la Gran Grecia, de aquella orgullosa y enternecida exclamación de nuestro origen. ¿Somos griegos realmente? ¿Pensamos como griegos? Pregúntate si en tu sangre habitan las huestes de la Ilíada. O como decía uno de mis grandes profesores, no hay nada nuevo, todos son notas al pie de lo anteriormente escrito por Platón. Muy linda frase, por cierto. Ante esta pausa, se invierte el análisis de los sucesos históricos. Nos recargamos en la historia. Hay un firme donde sostener nuestra idea de un posible origen. Parece haber un comienzo. Grecia como uno de mis orígenes. Ante mi vacío, ante mi angustia, toda mi nihilidad ha sido sofocada por mi propia búsqueda. Se la pasa extrayendo esta posible herencia, que en realidad no es origen, que quizás sea complemento y de forma muy inconfidente. Yo quiero salvar esta idea. Ante todo, ante la tradición teológica o racionalista que en ocasiones incluso también me conforma. Pero la gran pregunta es, ¿qué está en juego? Quizá lo que está en juego es la idea de una identidad, misma que puede ser disuelta en virtud de la apuesta por el devenir teleológico. Somos, en el último de los casos, tal cual, un fragmento del movimiento de continuidad ideal de la historia correctamente contada. Con certeza, la historia correctamente contada me oferta múltiples orígenes, desde la antropología y la biología, ambas ramas de la ciencia, lo que conocemos como episteme griega, que me impulsan a pensar que mi origen subyace en las praderas africanas, y ante esta ultimidad biológica, soy para estas ciencias un eslabón más en la cadena evolutiva de lo que consideramos ser esa definición de llamado humano. Si sigo por este breve camino, por este estrecho camino o amplio camino, depende el alcance que le queramos dar, me encontraré con salpicaduras genéticas desde los orígenes precolombinos, donde me dicen que parte de mi identidad está formada por los grupos de antepasados que poblaron mi continente. Luego entonces viene el capítulo histórico, donde se me agrega la parte en la cual existe la historia de mi mestizaje. Aquí uno esta ponencia con lo hablado por Irving. Ahora, en este mestizaje viene combinado ciertamente esa pequeña pero importantísima parte que por ahí se coló, nuestra parte árabe, que también me conforma y que a su vez viene arrastrando también hacia atrás, obviamente en la historia, mi herencia griega, mi herencia romana, y por qué no arriesgarnos a decirlo, toda mi herencia incluso feudal. Obviamente en esta ponencia no pretendo hacer un recorrido histórico de lo que hemos aprendido sobre nuestra particular historia, obviamente la correctamente contada, sino invitar y quizá provocar a más de alguno de acerca de las inmensas posibilidades de pensamiento que este recorrido invita. Son tantos los manantiales de donde se pueden abrevar las posibles, finitas o infinitas posibilidades que conforman nuestra identidad de aquello a lo cual hoy por hoy, quizá, y con ciertos permisos mentales, pudiera llamarle o etiquetarle a alguien o a mí mismo como mexicano, como centroamericano, como colombiano, como latino, como humano, en fin, pónganle la etiqueta que gusten. ¿Acaso entonces no es importante buscar la genealogía de mi propia identidad
por el puro placer de lo atractivo de la búsqueda? Quizá lo que está en esta parte en riesgo no solo es que no lo encuentre, sino que quizá no exista, y que todo aquello sobre lo cual yo he estado fundamentando mi origen resulte ser solo vacío. Un vacío cuya respuesta me deja en total angustia, desamparo, abandono, un mundo sin raíz, sin semilla, sin este origen primigenio. O como dice el filósofo Julián Bastidas, que más tarde participará, sin un metaorigen. Y ante esta posibilidad, pareciera que escucho a Sartre levantando la mano y ondear su bandera existencialista e increpar este argumento diciéndome: el hombre es angustia, el hombre es libre, el hombre es libertad, el hombre es el porvenir del hombre. El desamparo va acompañado de la angustia, y no hay doctrina más optimista, puesto que el destino del hombre está en él mismo. ¿En cuál hombre, Sartre? ¿En cuál de todos los que nombré? ¿El griego, el romano, el árabe, el azteca, el mestizo, el moderno? ¿Cuál? Si acaso se sostiene la posibilidad de que el relato histórico que los occidentales venimos de la cultura griega, y esta posibilidad tiene algo de válido, haríamos la gran pregunta que me invitó a formularla Irving. ¿Cómo se podría fundamentar? Y esta pregunta la dejaré al final en la última slide para todos. Repito, si acaso nos sostiene la posibilidad de que el relato histórico que los occidentales venimos de la cultura griega, ¿cómo se puede fundamentar? ¿Dónde se encuentra su validez? ¿Y por qué este relato y no otro? Si al parecer cualquier construcción histórica puede ser contingente. En esta inversión del proceso de búsqueda continua y desde la perspectiva de este muy valioso para nosotros coloquio, el iniciar con Grecia es una gran aventura. De hecho, es un muy elegante punto de partida. Finalmente, de Grecia hemos heredado las conceptualizaciones del logos, del nous, la doxa, la tecné, la episteme, de todos los fundamentos del razonamiento humano. Habremos de comenzar con el restablecimiento de los sucesos olvidados, de los perdidos, de los que no han sido develados, de los que siguen atrapados en las dunas que el tiempo sepultó, de las páginas que no fueron escritas, de las que el gran editor decidió no incluir, de aquello que quedó inmerso en el limbo histórico. Entre lo visible y lo enunciable aparece el trabajo que quiero hacer hincapié de la arqueología Foucaultiana, que menciona que la búsqueda entre los estratos que se perdieron en la versión oficial de los actos hay hechos y cosas. Finalmente, el saber no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer tajos. Quizá la idea que me aporta Grecia visto como objeto de observación, cuyo contenido permite generar un lugar de visibilidad donde se puede ver todo sin ser visto, el famoso panoptismo de Foucault. Ahí les pongo una slide que dice Grecia sin ser visto. Intentando rescatar estas interrelaciones de lo que nos aportó la cultura griega presentes en la historia. Podemos ir desde el vocabulario, el pensamiento, la literatura, la contingencia, así como las diferentes fuerzas que intervinieron y siguen herméticas ante nosotros, porque fueron enterradas en el yugo de la historia conveniente, la que decidimos contar. Digo decidimos porque somos parte de esta humanidad. Finalmente, y antes de terminar, cito textualmente a Foucault ante el infortunio que representa esta búsqueda histórica de esta identidad. Las fuerzas presentes en la historia no obedecen ni a un destino ni a una mecánica, sino al azar de la lucha. No se manifiestan tampoco como las fuerzas sucesivas de una intención primordial. No adoptan tampoco el aspecto de un resultado. Aparecen siempre en el conjunto aleatorio y singular del suceso. Al contrario del mundo cristiano, tejido universalmente por la araña divina, a diferencia del mundo griego, dividido entre el reino de la voluntad y el de la gran estupidez cósmica, el mundo de la historia efectiva no conoce más que un solo reino, en el que no hay ni providencia ni causa final, sino que solamente la mano de hierro de la necesidad que sacude el cuerno de la fortuna. Foucault. ¿Qué hacer entonces ante la versión histórica oficial? Esa es una de las preguntas importantes.
Donde la historia justifique comenzar y replantear el origen, podrá ser válido comenzar. En este caso, nuestra propuesta es Grecia. Mas no desde el punto de vista histórico, sino desde la praxis griega, donde el resultado confrontado a la búsqueda quede totalmente opaco. Le La solicitamos búsqueda, al auditorio no estar escribiendo ni dibujando en la pantalla, pues esto genera ruido para el auditorio mismo. Gracias. gracias Ernesto, regreso al punto en que me quedé. Donde la historia justifique comenzar y replantear el origen, podrá ser válido, mas no desde el punto de vista histórico, sino desde la praxis griega, donde el resultado confrontado a la búsqueda quede opacado. La búsqueda de la identidad florecerá o simplemente se verá colapsada. La última sentencia que pudiera sugerir es: la búsqueda es, indudablemente, la identidad tomando su propia forma. Muchas gracias por escucharnos. Dejo estas preguntas en el aire. ¿Cómo se puede fundamentar? ¿Dónde se encuentra su validez? ¿Por qué ese relato y no otro si al parecer cualquier construcción histórica es contingente? Muchas gracias por escucharnos. Se las dejaremos y en cualquiera de las situaciones pudieran solicitarla en la presentación que va a estar después compartida. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a nuestro ponente Damián Díaz Gutiérrez por su ponencia y continuamos con el siguiente expositor, Selene Alvarado Cuevas. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Se ha desarrollado en áreas relacionadas con la mercadotecnia, la publicidad y las relaciones institucionales. Ha trabajado para empresas como el Periódico Mural de Guadalajara, Lala Guadalajara, Corporativo Muebles América BIU y la Universidad ITESO. Sus intereses filosóficos versan sobre la historia de la filosofía, la política y el feminismo. Los dejo en las manos de Selene Alvarado Cuevas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, la ponencia que les voy a presentar es una exposición que hago acerca del amor propio en la ética de Nicómaco en Aristóteles, especialmente en el libro sobre la amistad. Bueno, leyendo el libro sobre la amistad en esta ética de Aristóteles, me topé con una oración que detonó en mí una reflexión acerca de lo que es el amor propio. ¿Es posible pensar filosóficamente sobre lo que es la autoestima? Aunque a veces tengamos la sensación de que las preguntas que nos hacemos nacen espontáneamente, estimuladas por el asombro, no todo el tiempo tienen ese carácter inocente y tampoco dependen de nosotros mismos. Nuestras preguntas surgen efectivamente de un diálogo interno, pero también de un diálogo con los otros y con el mundo. Conocemos a Aristóteles como el último gran pensador griego que fue discípulo de Platón. Entre sus obras más conocidas se encuentran aquellas que tratan sobre la metafísica, la ética, la política. En el estudio sobre su legado intelectual podemos rastrear una articulación entre todas sus obras, que no solo dan cuenta de la totalidad de su pensamiento, sino también del mundo en que vivió. Aristóteles definió al hombre como el animal político, es decir, como el animal que vive en polis. Esta definición lleva consigo el eco de un pensamiento y una forma de ser que podemos encontrar desde las epopeyas homéricas hasta los últimos días del mundo helénico. El qué de la vida humana consiste en vivir con otros. Para el griego, todo lo bueno sucede en su polis. Las polis griegas, que actualmente definimos como las ciudades-estado de los griegos, no solo atendían a la formalidad económica o legislativa, sino también constituían el sentido de la vida humana. Tanto la felicidad como el honor, la sabiduría, el bien, la justicia, entre otros, solo pueden ejercerse en comunidad, en relación con los otros. Por eso el qué de la vida humana, que es vivir en polis, también era acompañado de la reflexión del cómo vivir. La ética Nicómano es un tratado donde Aristóteles diserta sobre lo que les comenté, la felicidad, la virtud, la justicia, la amistad, la política.
Es decir, da cuenta de todo aquello de los bienes que tenemos por convivir en humanidad y de la forma en que estos se pueden alcanzar, y también habla acerca de la manera en que los podemos mantener. Entre las páginas de ese tratado nos encontramos con un pensador con una actitud benevolente hacia la vida, que elogia la existencia y que considera que la felicidad no es un estado de ánimo, sino una actividad que se realiza a través del ejercicio de la virtud. Aristóteles considera que la filia es el mayor bien del hombre. Filia comúnmente se traduce al español como amistad porque no existe en nuestro vocabulario palabra que dé cuenta de las diferentes asociaciones humanas, tanto de aquellas que involucran el afecto como las que no. La asociación efectiva con otro yo se le llama amistad. La asociación entre una nación y otra nación se le llama concordia, y tanto la una como la otra participan de este bien. Este bien es el vivir vinculándonos con los demás. La disertación aristotélica sobre la filia obedece más bien a un sentido colectivo que y no a uno individual. Y es por eso que en ella también caben la reflexión sobre las relaciones familiares, matrimoniales y comerciales. Nuestro pensador griego comienza su tratado sobre la amistad diciendo, cito, cuando los hombres son amigos no necesitan de la justicia, mientras que, aun siendo justos, necesitan de la amistad. Es más, parece que el carácter más amistoso es propio de los hombres justos. Cierro la cita. La justicia en el ámbito de la amistad es la medida para mantener la igualdad con los otros, es decir, a respetar los bienes de los demás, para no generar una injusta desigualdad y padecer la discordia. Mientras que la disposición a ser amigo del otro es la disposición de querer el bien de los demás. Perdón, que ahí me perdí un poco. Es la disposición para querer el bien para los demás y para nosotros mismos. Por eso el hombre justo es el mejor amigo y el mejor amigo es el hombre bueno. Aristóteles también hace una distinción entre los diferentes motivos que llevan al hombre a asociarse o a ser amigo de otros. Nos dice que hay relaciones que se establecen por el placer, otras por la utilidad y otras más por la virtud. Las dos primeras se rigen más por un interés inmediato, que es esa cuando ya no se obtiene ni placer ni utilidad. La tercera es la más duradera, la más placentera y la más útil porque se mantiene siempre en la búsqueda del bien para uno mismo, para los otros y se ejercita constantemente, es un ejercicio. Nos dice que las personas se asocian, nos dice que las personas que solo se asocian por el placer o por la utilidad buscan siempre la aprobación de los poderosos, con la esperanza de que estos en un futuro les brinden bienes. Sin embargo, el hombre honrado, virtuoso, no busca la aprobación de los poderosos, sino de los sabios. No por tener su reconocimiento, sino por mejorar la opinión que tienen de sí mismos. ¿Cómo podríamos definir lo que es el amor propio? ¿A qué nos referimos cuando decimos que debemos mejorar nuestra autoestima para estar en paz con nosotros mismos, mantener relaciones sanas y vivir plenamente? ¿Cómo se cultiva el amor propio? Si bien el planteamiento aristotélico va de lo colectivo a lo individual, es que esto nos debe estar, lo tenemos que tener presente en cada momento, que no está haciendo una reflexión de lo individual, sino de lo colectivo. Los frutos de la reflexión aristotélica nos aportan una guía para pensar sobre nuestro bienestar. Mejorar la opinión que tenemos sobre nosotros mismos, no solo para obtener un reconocimiento externo, sino para bastarnos. Me parece que es la sugerencia más certera para el cultivo del amor propio. Mejorar la opinión que tenemos de nosotros mismos implica un constante ejercicio personal, no solamente en mejorar nuestras habilidades, sino también ejercitarnos en el juicio, que para Aristóteles es la facultad humana que nos permite distinguir aquello que es bueno para nosotros. En la medida que elegimos el bien y trabajamos por obtener el bien, logramos la eudamonía. Eudamonía, palabra griega que etimológicamente se compone de las palabras eu, bueno, y daimon, espíritu, que se le ha traducido como felicidad, vida buena, prosperidad, florecimiento.
El espíritu benevolente que es propio de los hombres honrados. Y solo un hombre que tiene aprecio de sí, que busca su bien, es aquel que es digno de ser amigo. Porque quiere para los demás lo que quiere para sí mismo. En la amistad entre los hombres honrados no es necesario reparar en la justicia, porque la igualdad ya se está ejerciendo en la misma. Aristóteles apunta que la amistad tiene ciertos rasgos y que estos definen las amistades. Estos rasgos, tanto que definen a la amistad, también parece que proceden de nosotros mismos. En esta sentencia está advirtiendo que si primero no somos amigos de nosotros, no podemos ser amigos de los demás. Lo que precede a una amistad es el amor propio. Y si este amor propio o autocuidado no se cultiva dentro de uno, no llegaremos a vincularnos con los demás de una manera virtuosa. Estos rasgos de amistad considero que pueden ser tomados como guías para el desarrollo del amor propio y son los que cito a continuación. El primero de ellos alude a la congruencia. Cito a Aristóteles, abro comillas. Porque el hombre honrado está de acuerdo con sí mismo y desea las mismas cosas que desea su alma. Más adelante, el Estagirita nos dice que el hombre vil quiere unas cosas y deseas otras, y esa es la razón por la que vive en discordia. En segundo lugar, el siguiente rasgo que se menciona es el de la autonomía, tanto de juicio como de acción. La autonomía de juicio consiste en que aprendamos a distinguir entre lo que es bueno para nosotros y de aquello que parece ser lo bueno para nosotros. De manera complementaria, el juicio de acción es aquel que nos mueve a ejecutar los buenos juicios y con ello a realizar buenas acciones. Esta autonomía responde al deber que tiene el hombre honrado de siempre buscar el bien y de buscarlo por sí mismo. Un hombre sin juicio es un hombre incontinente, porque elige aquello que aparentemente le da placer, pero le hace mal, y se muestra cobarde por no elegir lo que es bueno para él. Por lo que el hombre juicioso busca siempre la permanencia. Para él, el existir es bueno. En cambio, el hombre incontinente, con sus actos, va detrás de su propia destrucción. El tercer rasgo es una llamada a mantenernos realistas sobre aquello que es bueno para nosotros y no desear más o desear convertirnos en otro. Aristóteles dice que quien lo tiene todo es un dios y no un hombre. Para los griegos, los únicos que poseían absolutamente la felicidad, la sabiduría y la inmortalidad eran los dioses del Olimpo. Desear tenerlo todo equivalía a querer ser un dios, y por la mitología sabemos que aquellos osados eran duramente castigados por las divinidades. Sin embargo, los griegos eran llamados a buscar siempre la excelencia. Esta llamada a ser realistas en cuanto a lo que somos no apunta a una conformidad mediocre, sino a ser conscientes de lo que tenemos, de lo que somos y con ello buscar la excelencia. El cuarto rasgo de la amistad alude al desarrollo interior. Este se alimenta del conocimiento de uno mismo, el cuidado de nuestra mente y la procuración de un mundo interior. Un hombre honrado es aquel que está en paz con su pasado y tiene confianza en el futuro. Sabe lo que le place y lo que le aflige. Gusta pasar tiempo consigo mismo, porque en su mente siempre encuentra un número vasto de objetos en qué pensar. En el libro sobre la amistad, Aristóteles advierte que no se puede hacer ciencia de las afecciones humanas, pero sí se puede discernir sobre ellas en sus manifestaciones. Su reflexión es detonada por la necesidad de estudiar las relaciones prepolíticas para después integrar su tratado sobre política. Aunque las afecciones individuales en Grecia siempre van encaminadas a un sentido colectivo, la ética Nicómano contiene guías morales que podemos valorar para incorporar en nuestra propia vida. Una vida que, aunque se desarrolle en una cultura que promueve el individualismo, la relación con los otros sigue siendo ineludible. Y reconocemos como Aristóteles que la amistad es uno de los mayores bienes que podemos poseer, y para ello primero tenemos que hacer amigos de nosotros mismos. Termino mi participación exhortándolos a dejar un ejemplar de la ética de Nicómano en su mesa de noche, para que funja como remedio para aquellas noches de insomnio en que nos preguntamos sobre nuestra existencia. Y me despido con una cita
del poeta Homero que dice: cuando van dos juntos, uno se anticipa al otro en advertir lo que conviene. Cuando se está solo, aunque se piense, la inteligencia es más tarda y la resolución más difícil. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra ponente, Selene Alvarado Cuevas, por su brillante presentación y continuamos con nuestro siguiente ponente, Natalia Ulloa Rodríguez. Es directora administrativa y escritora de la revista Dracma. Es licenciada en música por la Universidad de Guadalajara, UDG, con especialidad en flauta transversal. Ha tocado como solista junto con la orquesta Higinio Rubalcaba y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Se formó además como filósofa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO. Ha sido profesora de música en la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG, y ha colaborado como columnista en Entelequia Musical y en la revista Autarquía. En los últimos años, se ha abocado al estudio de la música antigua oriental, del periodo barroco y del romanticismo. Los dejo en las muy capaces manos de Natalia Ulloa Rodríguez. Hola, buenas noches. Espero que me escuchen bien. Voy a intentar trazar una línea entre la música griega y cómo ellos explican la concepción de nuestro nacionalismo musical mexicano. Cuando hablamos del origen de la música, nos es inevitable pensar en Grecia, esa gran cultura que con sus musas fue madre de todas las artes, la portadora del conocimiento, la semilla de nuestra música académica occidental. Y volteamos entonces a ella con un lente cronológico lineal que nos refuerce la idea de que la música occidental bebió de las raíces griegas para teorizarlas, evolucionarlas y superarlas, dejándonos como resultado